Être de papier, Seres de papel, matière materia sensible, sensible, que le moindre courant d'air que la pourrait menor emporter, corriente de aire se podría llevar, que la moindre que étincelle la menor chispa pourrait enflammer. podría inflamar. Seres frágiles, Être frêle, mano main a dans la mano, main, en en ritmo, ribambelle, luchando contra luttant las contre armas, les armes contra las contre les lágrimas que larmes podrían qui empaparnos. pourraient nous imbiber. Être de matière, Seres de materia, tangible quand il danse, tangible cuando bailamos, invisible quand il invisible pense, cuando pensamos, origami origami de d'expérience, experiencias, de de causas causes y et de consecuencias. conséquences. En cada uno de nuestros pliegues, Une anecdote. Dans chacune de nos pliures, una anécdota, une una note nota detrás del ruido de nuestros rasguños. derrière le bruit de nos déchirures. N'ayez peur de nous froisser, No tengáis c'est miedo en de fait ce qui nous arrugarnos, fait vivre. es lo que nos hace vivir. Arrachés des pages d'un livre, Arrancados de un libro, somos un pedazo de historia. nous sommes un morceau d'histoire. El tiempo se imprime sobre Le nosotros, temps s'imprime sur nous comme un tatouage au tatuaje fil a lo des largo de âges. los años. Arrêtons de faire nos auteurs. Dejemos de hacer como si fuéramos autores. Contemplemos el paisaje, Contemplons le paysage, car porque l'auteur el écrit le autor voyage. escribe el viaje, Le el personnage est personaje es voyageur. el viajero. Ya somos Nous héroes. sommes déjà héros. ¿Por qué querer Pourquoi controlar vouloir tout todo? contrôler? Il n'y a rien de No hay plus nada beau más que bello que nous, nosotros. les Los seres êtres de papier. Buenos días a todos, somos Adeli Esther y José Luis Ruiz Noguero. Hoy vamos a presentaros nuestro proyecto, Los Seres de Papel. Primero vamos a hablar del punto de inicio de este proyecto, de cómo nos conocimos, José Luis y yo. Y después vamos a ver por qué podemos hablar de un diálogo intercultural con este proyecto. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Luis y junto a mi compañera Adeli Esther vamos a presentaros Los Seres de Papel. Los Seres de Papel es un proyecto interdisciplinar con el cual intentamos realizar un proyecto intercultural para poder presentarlo aquí, en Iquico. Los Seres de Papel nace siendo ya un proyecto ambicioso y nace también siendo intercultural. Con José Luis nos conocimos en un contexto bastante peculiar para empezar una amistad, porque él es español, vive en Sevilla, yo soy francesa, vivo en la región de los Alpes, y nos conocimos en marzo de 2020, es decir, en contexto de pandemia, durante la primera cuarentena, cada uno en su casa, en su país. Nos conocimos gracias a una asociación que se llama Estudiantes del Mundo, que permite a estudiantes de conocer a otros y compartir culturas, hablar idiomas diferentes, aprender idiomas. Y los dos utilizábamos esta asociación porque José Luis quería aprender y practicar el inglés, yo quería aprender el español. Y podemos decir que esta asociación nos ha permitido superar los límites del confinamiento, de la pandemia y de las fronteras. Al principio podemos decir que nuestras conversaciones eran una mezcla de idiomas, porque los dos queríamos aprender otro idioma, José Luis el inglés, yo el español, pero al mismo tiempo no solo queríamos aprender otro idioma, sino expresar ideas, expresar sentimientos, hablar de cosas que nos gustan y teníamos que encontrar el punto de equilibrio entre el aprendizaje de otro idioma y el sentirse suficientemente cómodo para expresar ideas más personales. Pero creo que al final el idioma no es lo que más nos importa, porque no es lo que hace que hemos llegado a ser amigos. Al principio de nuestras conversaciones nos presentábamos de forma bastante general, hablábamos de nuestra cultura, de nuestro país, pero muy rápidamente llegamos a hablar de cosas más personales, más íntimas,
como nuestras maneras de ver el mundo, de sentir las cosas, nuestra sensibilidad, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestros valores. Y a través de largas conversaciones, muchas de ellas en inglés, otras en español, llegamos a la conclusión de que podría ser interesante realizar un proyecto que relacionase nuestros dos mundos, nuestros dos ámbitos principales. Yo soy psicólogo, trabajo aquí en Sevilla y Adelie es bailarina en Francia y artista. Entonces, en ese sentido, creímos interesante el poder encontrar puntos en común entre nuestras disciplinas con la idea de poder realizar un proyecto conjunto. Y así empezamos a crear pequeñas cosas artísticas. Al principio nos compartimos mucha música, porque la música es un lenguaje en sí mismo y nos permitió compartir cosas que no podemos compartir con las palabras, y como emociones, sentimientos, recuerdos. Y también empezamos a crear pequeñas historias donde cada uno escribía un capítulo. Y de esta forma hemos creado como un tercer idioma a través del arte de estas pequeñas creaciones, y es en este tercer idioma que yace el diálogo intercultural, y es un idioma que nos pertenece y que hace que nos entendemos tal vez con más justeza, con más sensibilidad aún. Y al final, gracias a este tercer idioma, hemos abierto otro diálogo, el diálogo entre arte y ciencia. De esta manera surgen los seres de papel. Como decía, nace siendo intercultural, ya que tuvimos que romper ciertas barreras, no solo comunicativas, sino también culturales. El ver cómo podríamos transmitir determinadas ideas, el ver cómo podíamos relacionar arte y psicología, psicología y arte. Se nos planteó diferentes cuestiones, diferentes problemas que tuvimos que resolver principalmente siendo conscientes de que a través de nuestra cultura tenemos aprendizajes que nos hacen ver determinados aspectos de una manera poco similar, y por lo tanto intentar justamente también con la comunicación poder llegar a puntos de acuerdo y a través de ellos pues, poder realizar el proyecto. El centro de este proyecto de los seres de papel es el hecho de intentar comunicar, expresar, identificar ideas científicas a través de un medio de divulgación no tan conocido. José Luis es psicólogo, yo soy artista. Ya me interesaba mucho la psicología antes de empezar este proyecto, y nos hemos dado cuenta a través de nuestras conversaciones de una unión muy potente entre las dos disciplinas, y tal vez no lo hubiéramos descubierto si nos hubiéramos quedado detrás de las palabras, o sea, detrás del francés y detrás del español. Es decir, el hablar dos idiomas diferentes hace que nos importa más el fondo de las cosas, su significación, su esencia, más que la forma, la primera impresión, la etiqueta. Así que hemos dialogado con las esencias del arte y de la psicología, sus intenciones fundamentales, que al final tienen muchas similitudes. Entender al ser humano, ayudarlo a entenderse y a cambiar. Conversando con Adelie, vimos cómo podría ser interesante y aprovechoso el juntar, el intentar divulgar ideas científicas, que es un tema que está más cercano a mi mundo a través de la psicología, ideas concretamente de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales, a través del arte, que es su mundo. De esta forma intentamos relacionar y ver de qué manera podíamos conseguir el juntar todas esas ideas y darle una forma artística, con lo cual podemos llegar a un público más heterogéneo, un público que no está tan acostumbrado a recibir estas ideas de una forma sencilla, parsimoniosa, y con la cual conseguir generar al menos un poco de curiosidad y comprensión de estas ideas. Entonces, esto a modo de presentación, es como nos conocimos, cómo surge este proyecto, cuál era nuestra intención principal cuando lo hicimos y la relación que tiene con la interculturalidad. On n'en sait rien et on a peur de ne pas savoir autant que d'être contrôlé. Alors, on se débat,
On cherche désespérément à échapper à ce contrôle. Et si chaque mouvement est précédé d'une cause, que chaque cause est un contrôle exercé sur nous, il faudrait pouvoir être parfaitement immobile pour être libre. Bueno, sobre la presentación del proyecto, sobre nuestro proyecto Los Seres de Papel, decir que es un proyecto tan sencillo como complejo. Es decir, el proyecto se circunscribe, gira en torno a una idea, y es el hecho de la concepción de la libertad en términos científicos. De forma general, de forma coloquial, solemos pensar, solemos entender que tenemos la posibilidad de hacer elecciones totalmente libres, indeterminadas, es decir, que somos capaces de tomar decisiones sin que nada nos altere, cuando por ejemplo queremos dejar de fumar y pensamos que ya por el hecho de querer dejarlo vamos a conseguirlo, sin tener en cuenta el conjunto de elementos que están afectando, que están relacionándose con que nosotros fumemos. No basta solo con quererlo, con desearlo, como si fuese la voluntad lo único que nos mueve, sino que desde la ciencia entendemos que hay una relación necesaria entre variables y nuestra conducta, lo cual justamente es el objeto de estudio de la psicología, ¿no? El comportamiento. De esta manera y con esta idea que no entraña más complejidad que lo que acabamos de ver, intentamos elaborar un pequeño texto que estará adjuntado y que podréis tener, donde se describe con más detalle cómo nos cuesta mucho al ser humano entender que de la misma forma que en otras ciencias se predice, se explica y se manipula, como por ejemplo podemos ver a biólogos, ¿no?, que son capaces de controlar el fruto de una planta, a un meteorólogo que nos predice con un margen de error, ¿no?, una probabilidad de que llueva o no llueva mañana. Esos elementos suelen ser aceptados, que son capaces de ser predichos e incluso controlados, pero no ocurre siempre así con el comportamiento humano. Le damos un carácter especial, diferente, que realmente no tiene. Este carácter especial, pues bueno, se da por diferentes procedimientos que no son objetivo de este vídeo, ¿no?, más divulgativo, pero es cierto que nos apoyamos en artículos de Freixa sobre qué es conducta, que también estará referenciado en el documento que os dejamos, porque es importante también entender que el hecho de saber que no somos libres no nos hace ser menos o más libres. Es decir, si sabemos que, bueno, que es cierto que algunas cosas influyen y controlan nuestro comportamiento, el conocerlo y el saber qué son y cómo ellos nos afectan nos ayuda a poder manipularlas y entenderlas, ¿no? Entonces llegamos al oxímoron, llegamos como a esa paradoja de que saber que no somos libres nos hace ser más libres. Entonces, este es un pequeño resumen del proyecto sobre los seres de papel. Este proyecto que nace, como hemos comentado anteriormente, de una interacción interdisciplinar entre Adélie y yo, acaba siendo expuesto a través de una obra artística en Francia, en diferentes teatros. Este proyecto utiliza varias formas de arte. Al principio quería hacer un proyecto totalmente mudo, es decir, sin texto, pero al final, ya que es un proyecto arte-ciencia, ya que hablamos de un tema científico preciso, me parecía esencial crear un personaje que tenga una línea de texto en la actuación para que el tema científico sea claro, para que el público lo pueda entender bien, para dar al público un ámbito de reflexión preciso, para que pueda reflexionar con los elementos correctos y precisos. Mais tout ce que nous faisons se produit parce qu'une corde se tend et nous fait agir. Mais c'est bien normal. C'est plus fort que nous. On finit par en bouger d'autres, qu'on n'imaginait même pas exister, ou qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir déplacer.
simple. Plus on essaye de bouger ces fils, plus on s'en mêle. Et moins on peut avancer. Entonces este proyecto utiliza primero el teatro y después creo que la segunda forma de arte que está muy presente en la actuación es la danza. El primer objetivo es de poder dar una ilustración al texto para que la comprensión del texto sea más fácil para el público y sí, creo que tener un cuerpo en la escena que está viviendo las cosas de las que estamos hablando en el texto es una manera muy potente de generar identificación del público y para generar empatía. Y también me parecía interesante trabajar con la danza para esta obra porque trabajamos con un texto del antropólogo Marcel Mauss que se llama Técnicas del cuerpo y en este texto habla del movimiento, de cómo el movimiento está determinado por el contexto social, la edad, el sexo y habla del movimiento del cuerpo y ya que la danza es el arte del movimiento me parecía súper interesante poder tejer una relación entre este arte y el texto de este antropólogo. También en este proyecto utilizamos proyecciones, el audiovisual, para crear una atmósfera, para abrir el escenario, para activar la identificación del público. La música también sirve para dar un relieve al texto, al tema. Y la última forma de arte que utilizamos en este proyecto son las artes plásticas. He creado una pequeña figura de papel, un hombre de papel que da su nombre al proyecto, Los Seres de Papel. Y con José Luis hemos creado una metáfora entre este hombre de papel y el ser humano. Y esta metáfora la expresamos en un poema al final de la actuación. Notre quotidien, comme notre relation aux autres, est fait de gestes. Être debout, tomber, s'asseoir, tourner, arriver, partir, prendre par la main, porter, frapper, regarder, courir, penser, marcher. Voyons à présent comment analyser les infinies nuances qui donnent des couleurs et des sens différents à ce qui pourrait sembler être à première vue un même geste. Para llegar hasta ese punto tuvimos que superar diferentes barreras comunicativas, culturales, burocráticas. Y para mencionar algunas de ellas podemos ver como por ejemplo tuvimos que trabajar en 2 idiomas distintos, lo cual pues bueno, en algunos momentos pueden llevar a incorrecciones, a conceptos algo más difícil de entender, de expresar. Y cuando hablamos de ciencia es muy necesario que intentemos ser lo más rigurosos posibles, que intentemos referenciar y entender que lo que nosotros comunicamos no es algo que hayamos descubierto nosotros, sino algo que ya está en la literatura. Pero claro, esto en 2 idiomas diferentes suponía un gran reto y un gran aprendizaje para conseguir llegar a un entendimiento, a una comprensión que nos permitiese poder realizar lo que después fue pues, Los Seres de Papel, ¿no? Este hecho comunicativo hacía o se juntaba con el hecho de que estamos trabajando desde 2 disciplinas distintas, que si a eso le sumamos que cada uno de nosotros pertenecíamos a una cultura diferente, eso llevó a un proyecto totalmente intercultural. Entonces es importante ver cómo intentamos relacionar aspectos científicos rigurosos, contrastados,
con el intento de aunarlo con el arte, con una divulgación más flexible que atiende a otros criterios y, y que tiene una finalidad de transmitir y de hacer sentir al público estas ideas de una forma natural, de una forma incluso emocional. Cada disciplina requiere algo diferente. Y, por ejemplo, con el arte había que tener mucho cuidado a que la obra no sea solo un documental. Queríamos transmitir informaciones científicas, pero seguimos en un lugar de cultura, en un lugar de teatro. Había que tener en mente siempre el objetivo final, que es de transmitir la idea científica, sí, pero también crear una emoción, crear una atmósfera. Por eso había que aceptar que no era posible transmitir todas las informaciones escritas en el ensayo que escribió José Luis. Y había que saber elegir, saber reconocer qué información es fundamental para nuestra intención final, artística y científica, y saber cómo adaptarla al escenario, porque el texto del personaje de teatro que he creado no puede ser exactamente el texto del ensayo que escribió José Luis, porque un texto teatral tiene sus propias reglas, al igual que un texto científico, ¿no? Il n'y a pas de répit. Plus nous nous croyons libres, plus nous sommes des esclaves de la nature. Et c'est là que commence le vertige infernal. Liberté! Liberté! Qu'est-ce qu'elle attend pour nous aider? On se retourne, on cherche cette amie qu'on pensait fidèle. Et elle n'est plus là. Entonces, sin lugar a dudas, vemos cómo la relación entre arte y ciencia ha supuesto un trabajo duro, un trabajo de romper barreras, de romper concepciones, por ejemplo, por mi parte, el ver estos conceptos de una forma tan diferente, siendo expresado de manera tan diferente, me costó mucho verlo, sobre todo por el hecho de no perder esa rigurosidad que intentamos tener, ¿no?, a la hora de transmitir, pero al mismo tiempo me aportó esa visión artística y esa capacidad de sentir esos conceptos que en ningún momento me hubiese imaginado que se podían transmitir de una forma tan precisa, con unos medios tan poco convencionales para lo que es mi mundo habitual, ¿no? Creo que la ciencia aporta mucho al arte. Por ejemplo, genera mucha curiosidad, hace que el público quiere seguir reflexionando después de la actuación. Esta unión arte-ciencia hace que la gente se sienta más identificada, tal vez, con lo que vea, ya que los temas científicos suelen hablar de puntos que los conciernen directamente en su día a día. Y también lo que la ciencia aporta al arte es el rigor de trabajo, de organización, y eso me ha gustado mucho. Entonces diría que arte y ciencia forman una sinergia que es capaz de romper muchas barreras culturales. ¿Por qué? Porque un artículo científico es leído al final por una serie de colectivos que tienen características socioculturales, económicas, académicas muy precisas, pero una obra de teatro suele ir a verla personas con mucha más heterogeneidad y pueden encontrarse de repente con un concepto que a lo mejor en otro momento de su vida no se hubiesen encontrado ni se hubiesen planteado leerlos. Entonces, en este sentido, vemos como el arte tiene un gran poder de comunicación y de divulgación de la ciencia y al mismo tiempo la ciencia puede aportar esos conceptos rigurosos que pueden llamar a la curiosidad, a buscar más, a entender más, a reflexionar y juntos forman un proyecto que creemos que es muy interesante pues, para romper esas barreras que estábamos comentando. Entonces, por ir resumiendo y sintetizando, Los Seres de Papel ha supuesto un proyecto muy interesante, muy riguroso, tanto desde la perspectiva científica como artística, y que nos ha llevado a entender que a veces podemos realizar un trabajo interdisciplinar entre disciplinas, entre mundos que parecen totalmente diferentes, desligados entre sí, pero que juntos pueden llevar a romper y a alcanzar
a personas de situaciones muy, muy diferentes y permitiendo de esta manera consolidar ese conocimiento. Este proyecto también me ha aportado mucho a mí misma, porque yo soy la primera quien tuvo que aprender sobre psicología antes de poder transmitir cualquier información a mi público. Creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora por haber podido también, por mi parte, conocer con más detalle pues el mundo artístico, el de la danza, el cómo se puede ir traduciendo y entendiendo concepciones científicas a un nivel más divulgativo, más expresivo. Y todo esto me ha aportado una gran riqueza, no solo cultural y comunicativa, sino también personal. Haber encontrado pues, un capital humano también allí en Francia muy, muy interesante. Me ha permitido tejer una relación humana muy profunda con mi compañero de trabajo, José Luis, porque hemos tenido conversaciones con envergadura muy grande, porque nuestras conversaciones reúnen a dos países, a varios idiomas, a dos maneras de ver el mundo, y eso es lo más importante, creo, y lo más mágico de este proyecto. Y también me ha permitido encontrar otra manera de trabajar. He podido mejorar mis capacidades de adaptación y he podido saber cómo abrir el mundo del arte y explicar cómo funcionan las herramientas artísticas a alguien que no viene de este mundo, y al final darme cuenta de que el arte no es otro mundo, no es otro planeta. El arte está inscrito en la realidad, habla de la realidad, encuentra sus fuentes de inspiración en la realidad. Y creo que cada uno debería de ser capaz de aprender a utilizar sus herramientas, porque el arte no pertenece solo a artistas. De esta manera creemos que Los Seres de Papel es un proyecto muy interesante que recomendamos a todos poder verlo, poder leerlo y disfrutarlo. Y bueno, agradecer la invitación para poder presentar Los Seres de Papel en Iquico a los organizadores y por supuesto a todas las personas que nos están viendo. Os dejamos también nuestro correo para que podáis ponerse en contacto con nosotros por si necesitáis, pues no sé, más información o tenéis alguna duda o algún comentario. Estaremos encantados de recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este congreso, cuyo tema, el diálogo intercultural, es muy interesante para todos, muy enriquecedor y muy central en nuestro trabajo. Un punto de vista científico sobre el hombre ofrece fascinantes posibilidades. Todavía está por ver qué el hombre puede hacer del hombre.